Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. La cual pueden ver en este momento. El ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas es ingeniero civil egresado del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una especialidad en construcción por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es presidente del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional, presidente del Comité del Patrimonio Histórico y Desarrollo Urbano de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, la UPADI. Es vicepresidente de asociaciones, colegios y sociedades de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, la UMAI. Es miembro del Comité de Edificios Existentes y del Comité de Aranceles, Seguro de Riesgo Profesional y Competencia Justa de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Es también miembro del Comité Dictaminador de Peritos Profesionales en Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México, coordinador de Relaciones Públicas del Comité Técnico Panamericano de Gestión de Riesgos de la UPADI. Es también director responsable de obra con registro 0617 en la Ciudad de México, corresponsable en Seguridad Estructural con registro 0147N2, nivel 2, en la Ciudad de México, perito profesional en Seguridad Estructural por el Colegio de Ingenieros Civiles de México con validez dentro de la República Mexicana. Es ingeniero civil certificado en la especialidad de estructuras por el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Es especialista en diseño, dictaminación y consultoría en seguridad estructural. Y socio fundador y director general de la empresa Construcciones Mencue. Que pues les agradezco mucho su presencia, su tiempo para tomar este curso de actuación profesional para DROs y corresponsables. Aquí estamos coordinando estos cursos en el Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica, justamente para facilitar que tengamos posibilidad no solo de tener las 30 horas para nuestro sello en el Internet, sino también trayéndoles algunos temas que consideramos son importantes para la actualización de DROs y corresponsables. Su servidor es el coordinador de este curso. En esta ocasión no he estado presente en la semana debido a que hemos tenido una serie de actividades, tanto con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, debido a que hicimos en el Senado de la República el miércoles el anuncio de los festejos del Día Nacional de Ingeniero, que como todos ustedes saben es el día 1 de julio y que fue instituido desde 1973 por decreto presidencial y fue en el 74 cuando se festejó por primera vez. Entonces esto ya es una tradición. ¿Y por qué la UMAI es, digamos, quien festeja oficialmente este día? Porque justamente un exsecretario de Comunicaciones y Transportes, que seguramente algunos de ustedes recuerden, Eugenio Méndez Curro, propuso en su oportunidad al presidente en turno, Luis Echeverría, que se instituyera esto. ¿Y debido a qué? Debido a que justamente el 1 de julio de 1776, si no recuerdo, fue instituida la cédula real por la cual en México se instituyó el Seminario Real de Minas, que son los antecedentes de las escuelas de ingeniería, porque no olvidemos que en la época de la colonia la actividad económica más importante pues era justamente la explotación de minas, oro, plata, tan abundantes en aquel tiempo Nueva España.
Y bueno, esa es razón de eso que se propuso que el 1 de julio sea festejado, al cual los invitaremos muy cordialmente a que participen. Vamos a tener un desayuno el día 1 de julio en el Hotel Hilton, ahí enfrente de la Alameda, y vamos a hacer unos foros temáticos muy importantes durante todo julio y agosto, porque además el 19 de agosto la UMAI, que es la, digamos, Organización Cúpula de las Ingenierías en México, pues festeja o conmemora el 70 aniversario de su creación. Ahí vamos a dar reconocimientos a egresados, compañeros, distinguidos muy importantes. Esa es la razón por lo cual en la organización, en la convocatoria y todo esto no he podido estar, y ahora ando aquí por la ciudad de Oaxaca, justamente en unos foros temáticos. Ayer estuve en uno sobre el tren transísmico, el corredor transísmico que une pues el Océano Pacífico con el Golfo. Y tampoco pude estar con ustedes. Hoy por la mañana asistí a un homenaje a Lázaro Cárdenas del Río, que como ustedes saben fue el que fundó en 1966 el Instituto Nacional, siendo que el día de hoy fue instituido por el órgano normativo, el órgano directivo del Politécnico, fue instituido como Día del Politécnico. Espero que me escuchen bien porque aquí es un letrero que es inestable en internet. Lo que voy a hacer es probablemente apagar mi video para que no tengamos ese problema. Entonces, les comento, hoy se celebra ese Día del Politécnico, por eso, en razón de eso, andamos por aquí también por Oaxaca, con los compañeros egresados de estos lares. Bueno, como les comentaba, el curso es diseñado para ver algunos temas como este que estamos planteando el día de hoy, que las memorias de cálculo también están normadas, ¿verdad? Porque también luego nos encontramos en la práctica profesional memorias de cálculo estructuradas de muchas maneras, según así que el criterio de cada proyectista, de cada DRO, de cada corresponsable. Pero si nos apegamos al reglamento, tanto en el artículo 53 como en el artículo 71, que son los que hablan de 12 tiempos en los cuales se debe presentar una memoria de cálculo. El 53 pues, habla generalmente de cómo debe ser el formato, y sobre todo se utiliza para las memorias de cálculo que como corresponsables de seguridad estructural ingresamos al Instituto de Seguridad de las Construcciones cuando es requerido por condición de artículo 139 el uso de estructuras tipo A o tipo B1 sean sancionadas o revisadas por el ISC. Entonces debemos agregar un formato congruente con este artículo 53, y el artículo 71 básicamente se refiere para las memorias también que planteamos cuando hacemos, sobre todo los profesionales de seguridad estructural, ya sea nivel 1 o nivel 2, los registros de constancia de seguridad estructural. En lo referente al ISC, están solicitando que quien presente estas memorias sean corresponsables nivel 2, básicamente, para la revisión de construcciones así lo requieran, a juicio a veces de la alcaldía, a juicio del ICC o de GNU.
Entonces, vamos a darle una revisada muy rápida a eso, porque traemos el día de hoy. Espero que nos dé tiempo de revisarlas. Entonces, nos vamos a ir un poquito rápido, pero independientemente de eso, sí quisiera que en el momento que ustedes lo crean conveniente, interrumpan, porque como tengo la presentación digamos, en pantalla llena, no los veo yo a ustedes. Entonces, pueden interrumpir, hacer la pregunta, la observación, lo que ustedes crean conveniente, ¿no? Con toda confianza para, pues, retroalimentarnos, porque también sé, y todos sabemos que aquí hay personas con mucha experiencia que no solamente vienen a escuchar, sino a participar con esa experiencia que nos enriquece a todos por completo. Es en el sentido que, pues, me gustaría que fueran participativos y tengamos la oportunidad también de escuchar experiencias propias. Entonces, como mencionaba hace un momento, 53, que seguramente ya todos ustedes lo han consultado, en esta fracción 1, inciso E, nos define cómo debe presentarse y que ahora sí que en forma y en fondo, ¿verdad? Entonces, de los aspectos generales, muy básicos, yo diría, tenemos que debe ser presentado el papel membretado de la empresa o proyectista que lo haya ejecutado. Recordemos que ahora normativamente tenemos que ser diferentes el proyectista del corresponsable de seguro estructural, por lo cual justamente se pide que sea presentado en ese papel membretado de quien haya ejecutado el proyecto. Obviamente puede ser un ingeniero civil, un arquitecto o producción afín, que donde venga el número de cédula profesional y firma del proyectista, una descripción general del proyecto, localización, número de niveles y uso, clasificación de la estructura. Después de la línea punteada a la derecha, ahí está un ejemplo de algunos de los proyectos que hemos realizado nosotros. Sobre todo ahí viene la ubicación del predio, que es la localización, y los textos que manejamos, ¿verdad? También tenemos que ver la clasificación de estructura, los factores de carga, y bueno, empezando por el tema, como casi todas las memorias de cálculo, con cargas muertas, que también el 160 obviamente está establecido, ¿verdad? Es en el sentido que todos sabemos que las cargas muertas son las cargas que están siempre ahí, permanentes, el peso propio mismo de lo que es de estructura, muros divisorios, todo lo que está permanentemente ahí puesto son cargas muertas. En algunas ocasiones hemos comentado que pues deberíamos considerar más que muertas, son vivas porque actúan, ¿verdad? No son tan muertas porque sí actúan. Entonces podríamos cambiar ese nombre, lo vamos a proponer a los redactores del reglamento como cargas actuantes permanentes. Bueno, entonces esta definición se deben de considerar, como aquí se menciona, hay un listado, ¿verdad?, de cuáles son estas cargas, este tipo de cargas, que son permanentemente, actúan en la estructura y básicamente se dan por efectos gravitacionales, ¿verdad? La gravedad de la Tierra pues nunca deja de actuar, entonces por eso son permanentes y les digo, no son tan muertas, son actuantes. Entonces aquí podríamos estar generando o analizando algunas cargas que todos ustedes conocen, ¿verdad? En lo referente a pues los sitios, los departamentos más usuales en cuanto a algún edificio, alguna construcción, como puede ser
un entrepiso adicional, una azotea, un estacionamiento. Y aquí vienen algunos pesos de lo que se refiere a instalaciones, impermeabilizantes, muros tipo tabla roca y alguna sobrecarga adicional, que esto lo hemos traído desde pues reglamentos anteriores. Esos 40 kilos se daban, por ejemplo, para un colado de una losa, pues eran 20 kilos adicionales, más el aplanado otros 20 kilos, y normalmente nos daban o nos dan esos 40 kilos de famosa sobrecarga, ¿no? Ahora, tenemos las famosas cargas actuantes, estas si son vivas, podríamos también a lo mejor pensar que más que vivas son cargas móviles, o sea que no son fijas, no son permanentes. Y bueno, estas son acciones accidentales para asentamientos donde vienen también definidas obviamente en las normas técnicas complementarias. Y aquí tenemos la 611 donde vienen algunas cargas que se nos consideran la famosa W, la W accidental y la W media, ¿verdad? Normalmente la W la usamos para diseño, la accidental para efectos sísmicos. En la Ciudad de México el efecto sísmico pues, es el más recurrente, el más importante normalmente, aunque en ocasiones, dependiendo del tipo de estructura, puede ser el viento. Hablamos de los efectos sísmicos debido a que justamente las masas se aceleran en un efecto sísmico y son las que nos generan los empujes laterales, ¿verdad? Y la W media normalmente la hacemos para revisión de cimentaciones. Entonces aquí, como pueden ver, pues hay una serie de espacios que nos definen según su uso. Perdón, me salió aquí de la pantalla. Según su uso, las cargas actuantes. Entonces, también otro tema importante para las memorias de cálculo son la calidad de los materiales, ¿verdad? Donde es súper importante especificar cuáles son las características, no solamente cualitativas, sino cuantitativas de los materiales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos define el F'(C) y el módulo de elasticidad para el concreto. El acero de refuerzo, tenemos que definir el FY, que es el esfuerzo de fluencia. Y en las mamposterías, pues aquí tenemos que definir la resistencia de diseño a compresión diagonal, módulo de elasticidad, módulo de portante, etcétera. Que son, digamos, datos técnicos muy importantes para definir que la estructura resultante que diseñemos pues está analizada idealmente, digamos que bien tratada. Esto se debe a que pues es una segunda revisión la que hace el ISC en estos casos, después de una primera revisión del corresponsable, ¿verdad? Y obviamente una revisión primaria, diría yo, del proyectista. Bueno, dentro de este paréntesis, que ya es el D, que es el cuarto de los que vayamos viendo, tenemos el espectro para diseño por sismo, que en la Ciudad de México es importante, lo hemos planteado en algunos otros foros, donde hemos mencionado que la Ciudad de México, pues es la ciudad más grande del mundo donde confluyen los dos
digamos, elementos de riesgo más importantes, ¿verdad? Y naturales, que son la recurrencia de eventos sísmicos que se generan pues alrededor entre 400, 600, 800 kilómetros a distancia, normalmente en la costa del Pacífico Sur, y también pues la naturaleza del suelo, ¿verdad? Que siendo lacustre, el suelo de la Ciudad de México, en la zona del lago sobre todo, pues tenemos ahí suelos que amplifican de alguna manera los efectos que se presentan, los movimientos de partículas. Entonces aquí tenemos este famoso programa que ustedes muchos de lo conocen. Aquí viene el sitio donde lo podemos encontrar, que es electrónica. Tenemos justamente varios casilleros que llenar, poder obtener nuestro famoso espectro con el cual diseñamos, como es factor de irregularidad, ¿verdad? Saber si es el acelerograma sintético, la estructura es de mampostería, sí o no, la latitud, la longitud. Ahí es muy importante obviamente la localización, ¿verdad? En coordenadas, y ahí tenemos una ventanita donde podemos ir a las coordenadas escritas y verificar que realmente el predio del cual estemos obteniendo el espectro pues sea el que realmente necesitamos, y no estemos, a lo mejor nos puede fallar por ahí la ubicación en coordenadas, ¿verdad? Y podemos estar obteniendo otro punto. Entonces esto nos permite verificar que realmente sea el predio en el cual estamos interesados, el que se nos presente en esta consulta. Aquí en el cuadro de abajo, pues obviamente ahí está justamente el domicilio, ¿verdad?, del predio en cuestión. Y lo que tenemos por acá son los famosos espectros, ¿verdad?, donde en la parte derecha ahí tenemos los diferentes colores, un código de colores, donde tenemos, pues, obviamente, más alto está sin reducir, que es el azul marino. Luego viene el de abajo, es el de diseño afectado por un consciente comportamiento sísmico, factor de ductilidad. Ese factor anterior, primero, siempre fue coeficiente sísmico, no, coeficiente sísmico. Factor de utilidad, coeficiente de utilidad, después lo cambiaron a factor de comportamiento sísmico, y ahora de nuevo le dan la especificación de elasticidad, porque al final de cuentas tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? Y aquí están los diferentes 1, 1, 5, 2, 3, 4, que como vemos, justamente cada uno va descendiendo. ¿Por qué? Pues porque justamente se dividen entre eso, entre 1, entre 1, 5, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces tenemos que aquí nos da los los parámetros dentro de los periodos, entre qué periodo y qué periodo se está dando. Por ejemplo, en este caso es de 0.4 a 1.4, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante para nosotros también, porque con esto podemos saber las mesetas. Las mesetas son muy importantes para nosotros porque esas mesetas, obviamente, no deben coincidir, no deben coincidir con el modo de vibrar del suelo, con los periodos de vibrar, ¿verdad? Porque entonces viene la famosa resonancia. Entonces hay que alejarnos de ellos. También la norma ya más específicamente nos define cuánto debemos estar alejados de ellas. Y no es lo mismo que una estructura esté con periodo menor al del suelo, a que esté con periodo mayor.
Obviamente todo esto tiene que casarse perfectamente con distorsiones, desplazamientos, etcétera. Pero lo más importante es saber que debemos conocer tanto el periodo de estructura como la del suelo para alejarnos lo más posible. Y como tips adicionales podemos pensar que los normalmente rigidizados pues bajan su periodo y se alejan hacia atrás. Por decir algo, si tenemos un suelo de 2 segundos y andamos en 1.1, pues estamos bien, pero si algo acercando a 1.7, por decir algo, muy peligroso, porque en un sismo puede perder rigidez el edificio y esas 3 décimas que le faltan pueden ganarlas y entrar en resonancia. Entonces, este factor de comportamiento sísmico y la distorsión límite, ¿verdad? Se ven en las tablas que vamos a ver más adelante. Si es también el material a usarse, pues es sumamente importante, ¿verdad? O los módulos de elasticidad, todo lo que conlleva en el diseño. Entonces, aquí tenemos la respuesta estática no lineal, respuesta ideal elástico-plástica, y aquí tenemos las líneas punteadas que son las rigideces, ¿verdad? Con daños en vías y columnas, como vemos esa línea casi a 45 grados, es una línea que nos habla de una estructura ya con daños en vías y columnas, ya tenemos una pendiente prácticamente del 45%, y digamos que ya con pendientes mucho más fuertes tenemos rigideces con daños en vigas únicamente, y luego tenemos rigidez inicial estructural no dañada. Entonces, como vemos, el riesgo se va aumentando en tanto tenemos mayor número de elementos dañados. Pero también las condiciones de regularidad son sumamente importantes. La irregularidad tanto en elevación como en planta, pues es castigada por ciertos factores, ¿verdad? Porque eso nos da la posibilidad de comportamientos sísmicos, vamos a decir, con mayor incertidumbre. ¿Qué sucede normalmente con las estructuras? Pues las estructuras en condiciones estáticas, sin que haya un sismo o un viento importante, cargas accidentales en términos generales, pues normalmente es estable, ¿verdad? Muy pocas estructuras, descontando alarms, por ejemplo, se caen sin ninguna razón, ¿no? O sea, no habiendo un sismo, es a lo que yo me refiero. Entonces, bajo ese esquema, cobra sumamente importancia importante lo que son las condiciones de irregularidad, porque justamente sus condiciones de irregularidad hacen vulnerable más o menos a una estructura, porque digamos que el comportamiento sísmico ante fuerzas laterales de una estructura irregular contra una irregular, pues es bastante amplio. Y entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo de aquellas estructuras irregulares que tengan salientes, por ejemplo, muy grandes en ciertos niveles. Los arquitectos por hacer volados hacia un lado y en el siguiente hacia el otro y en el otro hacia el otro y así. También obviamente las famosas dobles alturas o los pisos blandos, etcétera. Yo he tenido estructuras donde he interrumpido columnas en planta baja, ¿verdad? Para hacer útiles los estacionamientos. Y muchos me han preguntado que son condiciones muy audaces. Sí lo son, pero justamente para eso tenemos herramientas muy sofisticadas actualmente de revisión estructural, y tenemos que garantizar que lo que diseñamos se haga exactamente en la obra, porque yo soy de la idea
que todos nosotros, ya sea diseñadores o corresponsables de seguridad estructural, debemos tener la capacidad suficiente justamente para tratar y dominar todos estos factores de irregularidad. Ustedes lo saben, todos lo sabemos, que cualquier tipo de estructura se puede resolver, cualquiera. La diferencia es el costo. Y eso también hay que decírselos a nuestros clientes, ¿verdad? Porque si nos presentan un diseño arquitectónico sumamente audaz y pensando que esa estructura va a ser con un costo por metro cuadrado como el anterior proyecto, que fue completamente regular y de condiciones diferentes y en zona sísmica menos peligrosa, pues no va a suceder así, ¿verdad? Entonces, desde las primeras reuniones con proyectistas, con propietarios, hay que decirles la verdad, porque se pueden resolver, como les comentaba, he resuelto varios hoteles interrumpiendo columnas, y son estructuras de 10 niveles en zona sísmica. Una de ellas está justamente en Tijuana, y interrumpiendo columnas en planta baja para que 2 sótanos sean completamente útiles en estacionamientos. Parece, como les comento, muy, y estoy preparando una ponencia, porque tengo 6 o 7 edificios bastante complejos, con soluciones complejas. Por ejemplo, un hotel en Guadalajara donde el proyectista muy renombrado, pues son, entre más renombrados son más caprichosos los arquitectos. Entonces, pero todo tiene solución. Un hotel muy largo que acaba de enamorar, al final vuelan 2 habitaciones en 4 niveles. 2 habitaciones, estamos hablando de 370 y 370, 740, uno de los extremos. Entonces, esa parte de resolvidos por estructura metálica. Después les presentaré una ponencia de esas condiciones, pero todo viene al caso por las condiciones de irregularidad. Entonces, nosotros como DROs corresponsables debemos justamente tener capacidad de resolver cualquier tipo de estructura, porque en el medio hay colegas muy prestigiados, muy respetables también, que pues me han dicho que no se arriesgan a cierto tipo de estructuras. De hecho, para mi examen de nivel 2, yo les presenté una estructura que técnicamente no cumple con todas las condiciones de regularidad que el reglamento define, tampoco del uso de materiales y cosas de ese tipo, pero que aquí el secreto en todos los proyectos estructurales es el detalle. O sea, en los detalles está la calidad. Si nosotros analizamos de manera meticulosa, bueno, primero tener la idea muy clara del planteamiento general de la estructura. Eso es lo más importante, ¿no? Saber de antemano, antes de hacer un solo número, cómo se va a comportar la estructura en función de qué, pues de nuestros elementos de irregularidad, nuestras rigideces en cada uno de los ejes, o sea, todo eso para que desde antes de plantear o hacer un modelo ya sepamos dónde necesitamos, qué necesitamos y cómo lo necesitamos. Y entonces, bajo ese esquema, tener ya una idea clara de lo que nos va a resultar una vez teniendo los números y cómo podemos domar, yo digo domar, estructuras de este tipo, ¿verdad? Entonces, regreso al mismo tema, les causó a los compañeros que me evaluaron para el nivel 2, pues mucha experiencia. Tuve que llevarlos a la estructura que está en la Ciudad de México para que vieran. Pasó el 2007, no tiene 0 inclinación, 0 fisuras, 0 todos. Hablamos con el gerente del lugar y todo
explicar a mis compañeros que nunca ha tenido un problema, ¿verdad? Entonces, bajo ese esquema, pues hicieron el favor de considerarme para nivel 2, pero me dijeron que ellos no se atreverían a entrarle a una estructura de ese tipo. Bueno, condiciones de regularidad, las estructuras, pues tenemos condiciones de regularidad, como aquí podemos ver, tanto en elevación como en planta, en donde diferentes tipos de estructuras. Esto son unas con condiciones de conexiones. Tenemos cierto tipo de rigideces en elevación, en planta ciertas formas alargadas, etcétera, etcétera. Todo esto, pues sabemos que están castigadas por factores, ¿verdad? Y ya como entrando a más detalle sobre el modelo estructural, tenemos la posibilidad de que se debe incluir una descripción de la metodología del modelo empleado, así como la forma para modelar los sistemas de piso, muros, etcétera. Que se deberá definir el sistema empleado para el análisis y también detalladamente el modelo de la cimentación empleada, ¿verdad? Entonces, modelamos de manera integral tanto la superestructura como en este caso, pues las transfer o sótanos, y después ya tenemos las cimentaciones profundas que son parte de la parte de cimentación. Entonces, también tenemos que definir claramente las acciones por sismo, ¿verdad? Donde tengamos que aclarar los procedimientos por el cual se obtienen los elementos mecánicos. Entonces, acá tenemos una tabla, una captura de pantalla típica de esto. También tenemos combinaciones y factores de carga en donde se deberán describir las diferentes condiciones aplicadas en el análisis y también las diversas combinaciones en sus factores de carga con base en lo estipulado en las normas técnicas complementarias de acciones para el diseño estructural de las edificaciones. Entonces, aquí vemos, tenemos claramente qué carga es la que estamos aplicando para el modelo en cuestión, ¿verdad? Combinaciones ahí factorizadas. También el tema de la excentricidad accidental, que es un tema importante debido a que muchas estructuras fallan por esta condición, ¿verdad? Aquí estamos viendo una estructura, pues, rectangular, más o menos regular, vamos a llamarlo de esa manera, pero si vemos aquí en planta, vemos una rigidez muy alta en el eje izquierdo y en el eje derecho una rigidez muchísimo menor, ¿verdad? Aunque en el otro sentido, pues las dos rigideces proporcionadas por estos muros de portal, pues son prácticamente espejo, digamos que son simétricas, pero esta no simetría en el otro sentido, en el Y, pues nos genera justamente efectos como el de la figura de la, ¿no? Donde ahí parece un tornillo el edificio. De hecho, en Panamá hay un edificio similar, donde justamente parece un tornillo, pero obviamente ahí la solución pues fue seguramente con volados, ¿verdad? Para dar siendo la estructura original o central regular. Pero bueno, justamente esas irregularidades son las que tienen que domar con ese tipo de estructuras. Entonces, pues justamente lo que le comentaba hace un momento, el tema de
tener criterio suficiente para saber cómo eliminar las rigideces tanto en uno como en otro sentido. Es una parte muy importante del planteamiento de estructuración original. Ya en el inciso J tenemos resultado del análisis, ¿verdad? Donde aquí tenemos las cargas, diversas cargas y los valores que tenemos tanto para FIE como para los momentos, fuerzas y momentos. Y también en las cimentaciones tenemos excentricidades, ¿verdad? No siempre son, digamos, regulares las rigideces, y eso tenemos que irlo también definiendo. Por ejemplo, en el esquema de abajo, pues justamente se hacen juntas constructivas para edificios muy largos. ¿Para qué? Para que el centro de masas pueda estar más o menos coincidiendo con el centro geométrico, y esto no nos genere a largo plazo excentricidades que puedan darnos inclinaciones excesivas a través del tiempo en las estructuras. El famoso cortante basal por sismo, pues eso es un tema en el cual tenemos, ¿verdad? En el apartado 1.7 de diseño por sismo, nos define la obtención del cortante basal, en donde debemos cumplir con ciertos parámetros que en la fórmula de abajo se mantienen, donde también participan el periodo fundamental del suelo, el peso de la estructura en su base y la aceleración con fracción de la gravedad. Esos son elementos importantes para tener cortante basal. También obviamente los desplazamientos son importantes. Debemos cumplir tanto con límites de servicio como con límites de falla, y eso tenemos que comprobar. Acá tenemos justamente una tabla donde al final vemos el estatus, ¿verdad? Si cumple o no cumple. Entonces, eso es un punto de revisión muy importante. Los estados límites a los cuales mencionaba hace un momento contra el colapso. Tenemos las alturas de pisos, y aquí el código de colores nos dice, bueno, que el verde claro es una fachada por una calle, en este caso de un edificio que se encuentra en la calle de Cozumel, tiene dos fachadas porque está en la esquina. La fachada de Cozumel es una de ellas. Luego el azul es la colindancia oriente. Entonces, obviamente no tocan la distorsión permisible, son menores, por lo cual son aceptables, ¿verdad? Y en el otro sentido, digamos que es un poco más rígido, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Tanto la fachada de Cozumel como la colindancia oriente está más alejado de la distorsión permisible. Entonces, entre más alejados estemos, pues seguramente estemos bien, pero también si nos alejamos mucho y hacemos, este es un edificio que se está rigidizando todavía, pero si nos vamos al extremo de hacer algo sumamente rígido, también corremos el riesgo de tener que, de hecho, también aquí la cimentación se reforzó por cuestión de momento volteo, pero pueden salir excesivas la cimentación para condiciones de sismo, ¿verdad? Si es que no medimos o no nos limitamos a ¿cómo se llama? A los
a los efectos de la distorsión. Aquí, por ejemplo, la separación de colindancias, pues es un tema que todos nosotros debemos revisar cuando tenemos un proyecto o cuando diseñamos un proyecto estructural, obviamente para evitar lo que la última figura nos está indicando. Entonces, aquí tenemos los periodos de vibración y su participación, ¿verdad? Aquí tenemos periodos de menos de un segundo, tanto en una como en otra dirección, y para efecto de torsión. Entonces, la participación de masas aquí es mayor que el 90%, ¿verdad? Tanto en la dirección X como en la dirección Y. Todos esos elementos nos van dando la posibilidad de considerar si una estructura qué tan vulnerable es, ¿verdad? En términos globales. Y por eso es muy importante todos esos índices irlos, digamos, midiendo o tenerlos claramente en lo que es el análisis, en la memoria de cálculo, ¿verdad? Y lo que se refiere al suelo, que es con lo que tiene que ver directamente las cimentaciones, ¿verdad? Pues tenemos, como todos saben, diferentes tipos de cimentaciones. Unas son superficiales, otras semiprofundas y algunas otras más profundas, y lo cual también las capacidades de carga en este ICO 331 pues está normado, ¿verdad? En donde se determinan algunos valores, ¿verdad? En esta tabla 5 de capacidad de carga ante sismos, en donde tenemos el tema de que el esfuerzo máximo pues debe estar o debería estar siempre abajo de la última columna, que es la capacidad de carga antisismo. Entonces el actuante siempre debe ser menor al existente. También pues es necesario pues tener un sembrado muy específico de las pilas en este caso, considerando en el perímetro. Ahí hay un punto que hay que ver muy claramente, porque por las máquinas, tanto piloteadoras como las máquinas que hacen la perforación para pilas, no pueden irse al paño de la excavación, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre vamos a ver una separación entre el paño de la pila, en este caso, con el paño de la excavación o de la colindancia. Entonces, normalmente lo que sucede es que el límite del terreno son los muros estos que están salidos, vamos a llamarlos, de la cuadrícula de pilas, y ahí nos generan una carga sumamente importante, ¿verdad? Hay que revisar muy bien el tramo de pila que va el tramo, perdón, de contratrave que va de la pila hacia el muro, porque ahí por carga concentrada nos dan seguramente unos cortantes sumamente importantes, los cuales tenemos que reforzar, pues normalmente con estribos, ¿verdad? A veces muy juntos, pero que nos garanticen que puedan tomar esos cortantes tan altos. El fuste pues es el cuerpo de toda la pila por el tema de la adherencia. En este caso no son pilas de punta, sino pilas cortas, vamos a llamarlo de esa manera. Aquí estamos hablando de 30 metros, etcétera, etcétera, bajo un cajón de cimentación bastante profundo. Y de esta manera
podemos, este esquema es de una revisión. Si ustedes ven en la figura de la derecha, está ahí un corte de lo que es el edificio, los sótanos del edificio, los estratos del suelo, y lo más importante, que es el túnel a la derecha de un túnel del metro. Esto seguramente es en la zona de Polanco, y también los corresponsables hacemos ese tipo de análisis para garantizar al sistema de transporte colectivo del metro que la cimentación está de tal manera que no haya posibilidades, probabilidades de dañar al túnel en ningún momento. Eso es otro, digamos, otro análisis adicional que tenemos que hacer cuando nuestro predio está en una calle donde hay algún cajón o túnel del sistema de transporte colectivo o un emisor central, qué sé yo, algo que pudiera ponerse en riesgo y que la ciudad no puede parar de dar servicio a los usuarios, ¿verdad? Entonces, para esto tenemos aquí un concepto que tenemos que aplicar, que es el modo de reacción, ¿verdad? En donde obviamente de las características del suelo, en donde tenemos obviamente, como son los suelos de Valle de la Ciudad de México, suelos friccionantes, y porque trabajan las pilas por adherencia, pueden darnos ahí las longitudes necesarias, también está en función del diámetro, etcétera, etcétera, para analizar los asentamientos. Ahí, aparte de la capacidad de carga de las pilas o pilotes, pues es muy importante como límite de servicio el hecho de que la deformación ante cargas no sean lo suficientemente importantes como para dañar la estructura. No olvidemos que una falla en la cimentación, como dicen los beisbolistas, es como un pase por bolas, no hay defensa contra ellos. Normalmente si falla una cimentación, es muy difícil y muy caro sobre todo rehabilitarla. En ocasiones se tiene que llegar a la demolición para solucionar el problema. Y aquí es a lo que yo me refiero, asentamientos diferenciales esperados, como vemos aquí en estas figuras de la derecha, podemos ver cómo se comporta una estructura, ¿verdad? En este caso rectangular, de las cargas, ¿verdad? Los mayores esfuerzos se van hacia el centro y los menores a las orillas y los aún menores en las esquinas. Entonces, este código de colores nos puede decir cómo podemos esperar los famosos asentamientos diferenciales, para lo cual tenemos que diseñar una cimentación lo suficientemente rígida o lo suficientemente soportada por cimentaciones profundas para evitar en gran medida esos hundimientos diferenciales que pudieran traernos mucha diferencia entre lo que es lo permisible y lo actual. Entonces acá tenemos justamente las ecuaciones por las cuales podemos obtener esas movimientos diferenciales. Y se debe incluir en todo esto el procedimiento con su cimentación y el sistema de protección a colindancias. Ese es un tema muy importante porque recurrentemente vemos algunas fallas, tanto para los colindantes, que puede ser una construcción como una calle, inclusive, ¿verdad? Un lote baldío, y entonces, independientemente
tipo de construcción se tenga al lado, hay que protegerla. Muchas veces se piensa que si tenemos un edificio alto al lado de esa construcción es lo más peligroso, cosa que es al revés. Entre más superficial sea la cimentación, que puede ser una casa habitación de 1, 2 niveles, 3 niveles, seguramente será superficial su cimentación, y para una excavación importante pues requerimos más atención a una construcción con cimentación superficial que una construcción con cimentación profunda. ¡Wow!